Bienvenidos. Hoy voy a explicar cómo desarrollaría yo el dibujo intentando una aproximación realista de este dedo del robot. Para eso hice un dibujo más detallado, tratando de representar las formas más exactas posibles, y lo amplié un poco teniendo en cuenta que mientras más pequeño el dibujo resulta más difícil hacer los detalles. Voy a trabajar con los marcadores que tengo a disposición en este momento, que son unos grises Pro Marker. Este es un gris frío 3, este se llama hielo. Este es un 4 frío. Este es un 4 frío. Este es un 50% cálido de Prismacolor que no está en muy buen estado. Este es un 90% de un gris francés. Tengo este 5 de Curecolor. Voy a trabajar con estos dos amarillos. En esencia voy a trabajar con 2 o 3 nomás, pero es como disponer de estos. Probablemente uno que usaré con bastante regularidad es este, no está en muy buenas condiciones, pero funciona bien, que es este Flex Marker de letra Z, que es de la misma familia de este Pro Marker, que ahora lo fabrica otra empresa llamada Winsor & Newton. Trabajaré con lápiz de color negro y lápiz de color blanco. En este caso usaré los lápices Prismacolor Premier. Entonces, siempre aparece la duda de cuál es la mejor forma de arrancar. Existen dos maneras básicas. Una, ir aumentando progresivamente la oscuridad haciendo capas y capas de los marcadores claros. Yo lo recomiendo generalmente cuando estoy bocetando y no tengo un referente muy claro de lo que quiero lograr. En este caso, que la imagen me muestra de entrada una gran oscuridad, igual yo voy a tratar de apoyarme en la imagen digital para ver mejor las condiciones de la imagen. Yo me apoyaré en la fotografía en papel y en la imagen digital, con la intención de tener una mayor cantidad de detalles. La fotografía que yo tengo es muy gris comparada con la foto digital, es muy rojiza. La foto digital es un poco más amarilla, pero no importa, lo clave ahorita es entender cómo hacer el ejercicio. Como acá sí tengo bastante claro qué es lo claro y qué es lo oscuro, valga la redundancia, entiendo dónde debo oscurecer bastante para lograr la luz de este dedo. Entonces voy a comenzar por oscurecer las partes de atrás, dejando hasta el final el dedo. Es lo más claro, entonces voy a conseguir la oscuridad para que el fondo de este dedo sea esta parte, que son figura. El fondo de esta figura es este fondo, este espacio gris. Yo no voy a hacer ese gris, lo voy a dejar solamente en blanco. Todo lo que voy a dejar acá lo voy a dejar seguramente sin mucho detalle, pero voy a tratar de conseguir el volumen. Lo importante es que yo identifico que en este caso hay una luz que viene de la parte derecha, que es la más intensa y se ubica aquí, pero cuando analizo esta parte del dedo entiendo que tengo otra luz lateral del otro lado que me da contraste. Este es un truco fundamental para hacer buena fotografía y para hacer buen render. Es que una sola fuente de luz puede resultar pobre y hacer que el dibujo se vea muy oscuro. Entonces yo necesito una fuente principal y una secundaria para lograr el volumen. En nuestro caso voy a intentar reproducir esto, pero el tema clave es cómo logro el volumen independientemente si es completamente realista o no la representación. Entonces voy a empezar por oscurecer estas zonas y voy a tratar de dejar el tono amarillo que le corresponde a esta zona. Voy a hacer los tonos amarillos que están aquí y voy a dejar grises en esta parte.
Obviamente al estar ampliado me da un mayor nivel de control. Yo había hecho previamente un ejercicio donde trabajé más pequeño y el dibujo no era tan detallado, lo que me daba dificultad para entender cierto nivel de contraste o dónde está la forma o perdí la geometría, pero básicamente el plan es lograr algo parecido a esto. Lo más importante acá es en qué medida incluyo yo el lápiz de color oscuro, ¿sí? Este es muy oscuro comparado con la foto original y con la foto digital. Voy a intentar un punto medio, pero aquí empiezo a tener el volumen y es lo clave, y vamos a intentar lo mismo. Aquí estoy combinando dos tipos de marcador, el cálido y el frío, y funciona, a mí me parece interesante, aunque hay gente que considera que no es un buen recurso. Para los que tienen menos experiencia, voy a explicar en esta esquina del papel. Este es un papel de marcadores que tiene la ventaja de absorber suficientemente la tinta, dejar aplicar capas sucesivas sin que traspase al otro lado y al final dar un color bastante brillante. Lo más importante es cómo utilizo el marcador. Las puntas de los marcadores pueden variar según la marca. Digamos que las que tienen mayor diferencia entre las puntas son Prismacolor con todos los demás. Entonces aquí estaba probando un poco el marcador. Lo importante es que los marcadores cambian según la fábrica. Puedo tener, las puntas son biseladas, pero algunas son de forma redonda y otros son de forma plana. Eso lo van a mirar. Los Prismacolor traen la forma es cilíndrica y tienen los biseles, y los otros marcadores tienen la forma plana. Voy a dar punta pincel, que es una opción, depende de cada uno de ustedes si se acostumbra o no fácilmente al pincel. Esto es para formas un poco más orgánicas. Este está un poco desgastado, pero bueno. Yo lo que les recomiendo a los estudiantes es no trabajar con la punta fina que trae el pincel, a veces es micropunta. Les recomiendo trabajar siempre con la punta plana, porque se puede trabajar un buen nivel de línea siempre y cuando utilice son las aristas. La puedo usar en este sentido, la puedo usar en este sentido, la puedo usar en este sentido, la puedo usar en este sentido y la puedo usar en el vértice. Dependiendo del estado de mi punta, del desgaste, la línea es más o menos delgada. En este caso el Prismacolor tiene una punta mucho más resistente y duradera, entonces si está menos desgastada esta, puedo trabajar una línea muy delgada. ¿Listo? Cuando aplico el marcador, la superposición me puede dar este cambio de intensidad. Nosotros vamos a tratar de aprovecharla, pero se resuelve simplemente saturando. En algunos casos se acostumbra a trabajar dejando un espacio para que simule algún tipo de brillo. Lo que decía, no necesitamos un hiperrealismo en cuanto a la correspondencia con la realidad, sino la sensación de realidad, un efecto de una ilusión de realidad. Voy a comenzar. Entonces, lo que les manifestaba, voy a comenzar oscureciendo un poco la parte posterior. Vamos a ver cómo funcionan mis marcadores, que están un poquitín desgastados algunos. No los uso hace un buen tiempo, entonces vamos a ver cómo se comporta. Entonces, oscurecer el fondo, el contexto de este dedo. La parte de atrás es amarilla. Igual voy a hacer un gris para luego aplicar un filtro. En la foto aquí se ve todo oscuro. En la foto digital acá veo que esto es un gris y esto es más amarillo. Entonces voy a empezar por el amarillo para no perder de vista esa condición. Entonces, lo que hago es me ubico de la mejor manera posible
para aplicar el marcador. Este papel permite ir fundiéndose y emparejándose fácilmente las capas de color. Otros papeles simplemente se absorben y pasan al otro lado, dejando en la pincelada la marca muy evidente del trazo. Igual uno se acostumbra a todo eso y lo aprovecha de la mejor manera posible. El borde, y ahora voy a hacer el gris que le corresponde a esta parte de adentro. Voy a poner 3 aquí a ver cómo se comporta. Este está muerto, entonces voy a ir con el 4. Aquí dejo un bordecito y voy a aplicar el amarillo. No me preocupo mucho por el resultado completo ahorita, poco a poco iré trabajando las formas y trabajando los tonos. Me aseguro de dejar acá una línea. Yo lo hice hice el dibujo, luego lo escaneé y lo imprimí, y la línea me queda un poco negra. Yo generalmente procuro no dejar líneas en esos puntos, pero en este caso por facilidad lo hice así. Paso nuevamente. Listo. Y voy a trabajar el tono más oscuro de la cara lateral. Me acomodo, busco el ángulo para hacer el movimiento. Si quiero hago el movimiento en el aire para garantizar que estoy cómodo. Y puedo probar en el otro sentido. Voy a hacer otra pasada con este amarillo. Existe un truco que da miedo muchas veces, pero vale la pena probarlo, y es tomar los dos marcadores y poner uno en contacto con el otro y transferirle tinta. Esto me da una posibilidad de oscurecer y luego ir degradando. Vuelvo y toco, vuelvo y toco y oscurezco. Entonces puedo manejar con dos marcadores distintas intensidades de
el mismo color. Voy a utilizarlo para la parte posterior acá y voy a dar un viso amarillento muy suave sobre este gris para que se vea bañado por la luz y no quede tan frío. La luz queda el reflejo de este amarillo. Esto es una invención que estoy haciendo acá. Allá en el dibujo originalmente es un gris más limpio, pero estoy interpretando que ese es el otro tema clave del renderizado. Es un ejercicio de interpretación. Listo, ahí voy teniendo el fondo para esta figura. Voy a trabajar el gris que va en esta geometría. Pruebo mi marcador para ver qué saturación tiene. Es un color cálido y voy a aplicarlo de manera más o menos plana. Yo generalmente soy menos respetuoso de la forma, dibujo un poquito más rápido y dejo que el trazo se desordene, se vea más suelto, pero como el plan es a tratar de acercarnos un poco al render, toca ir como pensando dónde va cada cosa. El asunto siempre será tener un buen dibujo o entender dónde va a ir la luz y la sombra. A medida que yo voy trabajando con el marcador me doy cuenta dónde me falta algo. Entonces cuando la geometría no funciona empieza uno a tener vacíos en donde debe meter la cosa. Esto se ve súper desordenado, es parte del reto que tenemos siempre. Aquí en este punto mucha gente abandona y entra en crisis. Y aquí me quedaron unos detalles sin completar, pero voy a empezar a poner el naranja que va aquí o el amarillo. Va aquí, va aquí. Va en este punto. Técnicamente en todas las falanges acá es muy delgadito y va a quedar en la penumbra, pero siguiendo ese principio, aquí va ese amarillo y aquí en todo esto. Aquí queda un poquito oculto, mi trazo es más grueso que lo que es la realidad allá, y aquí también. Listo. Eso me ayuda a entender un poquito la geometría. Y voy a ir practicando un poco, calentando la mano en cómo voy a hacer estos tonos acá. Entonces voy a respetar la forma. Esta es la geometría, la tengo apenas insinuada. Entonces voy trabajando, dejando un poquito el degradado. Este lado es un poquito más luminoso, entonces voy a dejarlo claro, o paso muy rápido. Acá tengo una geometría curva, la voy a marcar sin entrar en el detalle, pero que me ayude a sacar un poco el volumen. Entonces voy practicando el movimiento. Yo podría simplemente coger todo esto y hacer un gris acá. Y trabajar el oscuro que va aquí.
se ve un poco desordenado, poco a poco lo voy a ir saturando hasta reducir esa textura. Bueno, aquí lamentablemente se me había llenado la memoria y no registré el proceso que le estaba aplicando de oscurecimiento a esta sección, pero básicamente apliqué varias capas del marcador gris cálido que tengo acá, que es el número 5, y un poquito de este oscuro número de 90% del gris francés, que me dieron estos toques más oscuros. Básicamente lo que quiero hacer es destacar esta figura, haciendo que todo esto quede en un gris, sin perder de pronto todos los detalles, pero haciendo énfasis en que esta geometría sea la que esté más luminosa. Vamos a continuar a ver hasta dónde podemos llegar con el nivel de representación de este ejercicio. En esta parte del blanco utilicé solamente el gris claro, el número 1, que en mi caso es un marcador que ya está bastante seco, entonces nos da muy poco contraste, pero haciendo varias pasadas y dejándolo secar, él va oscureciendo. Por el sonido se da uno cuenta que el marcador está desgastado, suena como una esponja sobre una madera o yo no sé, algo, se siente lo seco que está el marcador. En este caso puedo intentar reforzar un poquito el contorno que tengo acá, detallarlo más. Voy a trabajarlo acá y voy a oscurecer un poquitico más aquí, tratando de enfatizar la sombra. Listo. Aquí por ejemplo se me fue la mano, por el ángulo en que estoy trabajando no siempre veo muy bien cómo apoyo el marcador, lo que no es bueno, y dañé aquí un poquito la geometría, pero ni modo, es parte de los procesos y accidentes que pueden presentarse. Voy a sacar nuevamente este gris. Listo. Yo hice más oscuro de lo que es en la foto, lo estoy haciendo más parecido a lo que está en la impresión, pero me sirve para agilizar el proceso. Acá tengo unos puntos de iluminación que puedo rescatar luego. Necesito de pronto retomar la foto para saber dónde va qué, pero voy a utilizar un poco la intuición para destacar algunos detalles acá. Este es un gris 50. Y aquí también voy a sacar esta geometría. Este marcador también está un poco desgastado, tiene más de 10 años y lo he usado bastante. Hoy parecería que no duran tanto. Obviamente si ustedes se sienten mejor pueden trabajar con la punta fina. El tema de las puntas finas es que se desarrolla mucho menos la habilidad de dibujo rápido y se vuelve el dibujo un ejercicio muy tortuoso. Tenemos que tener presente que prácticamente hoy por hoy la probabilidad de hacer este tipo de render se reduce progresivamente en los talleres y estudios de diseño, en la medida en que el tiempo que se requiere es mayor que
que el que puede requerir un renderizado digital, donde se hacen variaciones y pruebas muy rápidas. ¿Qué nos enseña también el marcador? El comportamiento de la luz sobre los objetos, y nos facilita y nos enseña a mirar en el render digital cómo debo calibrar las fuentes de luz, qué tipo de iluminación debo dar. Todo es práctica y se puede hacer tanto en lo digital directamente como a través del dibujo. La ventaja del dibujo es que tiene cierta inmediatez en algunas fases del proceso de creación, y pues ya depende de la habilidad de cada quien y sus gustos. Este es un tema de prueba-error también, que a veces la gente sufre mucho en el error y no es capaz de seguir adelante y volverlo a intentar. Obviamente nuestra velocidad de hoy no nos permite esto que estoy haciendo, es darle y darle y darle hasta lograr el resultado. Poco a poco uno va agilizando y sistematizando cosas que le ayudan a ganar tiempo y hacerlo más directo. Aquí, como pueden ver, empieza a salir el volumen, no es idéntico al 100%, pero me está ayudando a representar mi volumen. Y como verán, he trabajado muy poco sobre el tema central, que es el dedo. Estoy solo contextualizando. Esta es una técnica muy utilizada en la pintura tradicional de artes, en caballete, donde el principio siempre es figura-fondo. Uno siempre debe trabajar primero el fondo y luego la figura. En este caso, una figura, que es este elemento que son los carpos de la mano, los huesos carpianos, o la estructura que representa a los huesos carpianos, son el fondo de estos dedos. Entonces, lo que se recomienda es trabajar primero el fondo en función del cambio natural que va a dar cualquier contraste. Entonces, cuando yo trabajo esta geometría y la detallo muy bien y luego hago los tonos acá, lo que aquí funcionaba sobre blanco ya se vuelve débil y parece sin volumen cuando le pongo los oscuros. Aquí, como lo estoy haciendo directamente con los oscuros, ya más o menos sé qué va a suceder con esta luz y puedo ir progresivamente manejando la geometría y la sensación de profundidad. Entonces sigo aquí, yo voy a simplificar, no va a ser igual a la foto, pero me va a ayudar a sacar mi volumen. Aquí uno de los temas claves con los marcadores es primero la variedad. La variedad me ayuda a economizar tiempo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la copia de la foto y tengo el tono exacto, pues simplemente relleno el color con el tono que tengo y no me complico en tantas pasadas. Como yo estoy un poco limitado, me toca más pasadas y me da como sensación un poco de tranquilidad, y poco a poco, sin arriesgar demasiado. Cuando ustedes tengan ya más práctica, van a arriesgar y van a ir a la fija con dibujos prehechos muy bien construidos, donde simplemente hace el tono y sale la geometría. Voy a trabajar acá un detallito ahí que puede ayudarnos a dar un poco de profundidad, y voy a oscurecer aquí, y aquí puedo tomar nuevamente el gris más oscuro que tengo, en este caso, que es el francés gris 90%, y trabajo estos detalles. Y una técnica también que se puede utilizar es humedecer, y mientras todavía está el marcador con cierta fluidez, usarlo para fundir. Todo depende obviamente de su papel. Si su papel no es muy sólido, esto le va a ser bastante más difícil.
Entonces es porque se empieza a fundir, pasar al otro lado y a veces deshacer el papel. En este caso yo tendría por acá un elemento de contraste. Ya este marcador suena seco también. Y vuelvo y trabajo sobre este punto. Voy a oscurecer un poco más aquí. Ya aquí ni siquiera estoy mirando la foto. Estoy trabajando con puro contraste y observación de lo que necesito en función de lo que he logrado con mis marcadores. Yo siempre le pido a mis estudiantes que hagan igual. Ese es el plan, siempre tratar de copiar de manera realista y lo más idéntico que se pueda la geometría y el volumen con luz y sombra, porque es un ejercicio de aprendizaje. En este caso pues yo no voy a tardar tanto haciendo pruebas, entonces me arriesgo a improvisar, y cierto nivel de experiencia me permite interpretar esto de una manera que puede funcionar. Puede ser que al final no funcione y me tire todo, pero es una posibilidad de error que siempre existirá. Voy a oscurecer un poco acá. Primero tapo mi marcador, el que no estoy utilizando, y voy a oscurecer nuevamente por acá. Y voy a tratar de delimitar no sé, yo creo que este apenas va a alcanzar para este ejercicio de hoy, y después de eso ya no pintará más. Estos problemas del marcador también me dan más textura, no se reparte bien, o sea, se absorbe mal y da más suciedad, digamos, pero mi intención con esto es que ustedes se den cuenta que las posibilidades son muchas y los límites van a ir variando en función de lo que tengan, pero el mayor límite que uno tiene generalmente es uno mismo. Voy a trabajar acá esta luz, entonces para destacar esta vuelvo a pasar el gris 1. Si tuviera un 2 o un 3 posiblemente podría conseguir un poquito más de velocidad. A ver, que yo creo que tengo un 3 por acá. Este es un 4, vamos a ver cómo se comporta. Este aguanta, es bastante oscuro, entonces lo puedo usar aquí. Y me voy por acá. Muchas personas que verán este video dirán que hago mal y que ejemplifico mal usando de manera indiscriminada el color cálido o el frío. Básicamente mi principio es: usted haga lo que se le dé la gana, pero entienda que lo que son marcadores fríos son más útiles para materiales, en el caso de los metales, como los aceros, que son grises o azulados, y los cálidos para otros metales que tengan una tendencia amarillenta, que puede ser de pronto, no sé, algún metal que tenga una mezcla de cobre o de estaño, que sean un poquito más amarillentos, o simplemente un metal que tiene un baño de luz muy amarilla, ¿sí?
porque los metales lo que hacen es copiar las condiciones del entorno. Su volumen está expresado generalmente es por la reflexión de la luz. Este es un material, en este caso de este robot, que está un poquito oscurecido, digamos, matificado por el desgaste o por la propia condición del material, que no está pulido. Entonces sí tiene algo de volumen. La sombra afecta bastante, la sombra propia afecta bastante la representación del volumen. Voy a oscurecer con el 5 aquí para contrastar con el 4, para contrastar más mi metal gris acá. Voy a aplicar un poco de gris aquí para no dejar esto tan solo. Se oye seco, seco, seco. Esta zona generalmente es bastante oscura, entonces voy a tratar de contrastar un poquitico. Es que me extiendo demasiado y se me vuelve un ejercicio muy largo para ustedes, pero para que quede un poco más definido el volumen de adelante me conviene la oscuridad que le puedo dar aquí. Entonces miren que acomodo mi marcador paralelo al borde. Puedo oscurecer todo esto. Y aquí voy a hacer un trazo largo levantando. Aquí marco la geometría. Este es el 4. Dejo un borde para que salga la luz. Entonces hago este plano y dejo un poco más claro el borde. Bueno, lo humedecí mucho y se fundió, pero no importa. Y aquí voy a dejarlo así. Después con un lápiz de color negro puedo contrastar un poco más. Si necesito aquí puedo volver a pasar ahora que secan para contrastar. Aquí humedecí mucho, entonces se me está pasando un poquitico el color para acá, pero bueno, luego lo trabajamos un poco con el lápiz de color. Y aquí voy a oscurecer esto para meter en la penumbra el fondo del dorso de la mano, y voy a oscurecer aquí. Como verán, poco ortodoxo en el sistema. Voy a oscurecer con el 5 nuevamente aquí. Y voy a poner el 5 acá otra vez, el 50%. Listo. Y ahí voy trabajando. Voy a adelantar un poquito y ya les muestro. Bueno, aquí oscurecí un poquito. Tenía un problema con mi marcador gris del 50%, que me dio mucha textura, entonces oscurecí más. Le estoy dando profundidad, aunque están en distintos colores, uno más gris, uno más rojo, uno más amarillo verdoso. No importa, yo voy a tratar luego de armonizar todo con el lápiz de color. Tengo algunos detalles por corregir acá que utilizaré el lápiz negro para eso. Básicamente me falta oscurecer un poquito estos dos puntos para darle más profundidad. Voy a intentarlo con este gris 50 que ya está un poco acabado.
a ver qué sucede. Y con esta parte acá voy a oscurecer todo esto. Y voy a oscurecer un poco más aquí. Toca muy despacio porque el marcador ya no pinta, entonces me deja mucha textura defectuosa. Igual acá falla un poquitín, pero bueno, es lo que tenemos. Voy a trabajar acá nuevamente para darle más profundidad, y creo que ya el resto me va a tocar con el lápiz negro. Voy a oscurecer un poco más aquí. Como verán, cuando ya está seco y hay una buena cantidad de capas, la capacidad de oscurecimiento se recupera. Siempre llegará un momento en donde ya no hay nada que hacer con ese marcadorito que pasará uno más oscuro, pero en este caso todavía me da posibilidades, y eso que el marcador ya no tiene tinta. Voy por acá y bueno, aquí sí ya el marcador murió, entonces no puedo hacer mucho más con él. Bueno, lo que sí puedo hacer son daños, que a veces son los que uno lo ponen a sufrir. El miedo al error o al daño lo frena a uno, lo pone a uno en bloqueo, y eso no nos conviene. Aquí me ha pasado algo con mi dibujo, creo que la geometría no me quedó perfecta, esto se ve muy largo, no sé por qué. Bueno, algo hice mal en el cálculo. Listo. Ahora viene la parte clave. Voy a trabajar un poco mi lápiz para sacar un poco los contornos. Listo, entonces aquí voy a hacer un poco la definición de los contornos. Voy a trazar muy suave, no voy a hacer un contorno negro para todo, simplemente voy a ir buscando los cambios de tono entre el fondo y la figura, o sea, este elemento se vuelve fondo de esto. Voy a trabajar un poquito la línea fuerte que me da aquí este cambio de plano, y voy trabajando la sombra que proyecta el nudillo sobre esta articulación. Voy trabajando suavemente. Veo que este punto tiene un poquitico de sombra proyectada muy sutil acá. Voy suavemente, sobre todo mientras inicio, para saber cómo se está comportando mi lápiz en el papel y cómo está comportándose con respecto a los tonos que he generado. Aquí lo que decía es que tuve un accidente y perdí la forma, no me importa, la voy a tratar de rescatar, aunque quedó el detalle ahí en sucio. Acá va una tapita que me da como la articulación del nudillo, y aquí tengo esta línea que me marca el límite entre la figura y el fondo. Entonces voy a trabajar acá la sombra proyectada por este borde. Entonces trabajo el trazo y voy a hacer un degradado suave con el lápiz, y voy a reforzar este punto acá. En este punto puedo oscurecer también, lo podría hacer con un color gris, un marcador gris, pero lo voy a hacer con el lápiz
para que veamos qué va sucediendo según la técnica que utilice, cómo es el resultado. Uno puede establecer poco a poco sus técnicas. Entonces yo puedo aquí marcar esto que en la foto casi no lo veo, pero supongo que hay un pequeño borde muy angostico, de pronto lo hice más grueso de lo debido, pero bueno. Y voy a trabajar el límite acá de la forma, oscurezco este rincón, me salgo en diagonal y cuando voy avanzando voy a dejar acá un poco de luz para marcar el relieve de este material gris. Si lo deseo puedo fundir un poco con el dedo. ¿Sí? A mí me gusta bastante el trazo, pero ustedes si quieren lo pueden suavizar con un fundido. Como a mí se me torció un poquito el trazo, entonces voy a completar como si la forma fuera por aquí. Voy a hacerle un toquecito chiquitín acá, cambiando levemente la curvatura, y me voy a extender acá con el borrador, quito lo que ensucié en la parte de arriba con el dedo y voy a tratar de emparejar, aunque aquí tenía marcador negro, le voy a tratar de emparejar con el lápiz. Listo. Voy a sacar este límite de esta falange. Aquí sí voy a intensificar bastante el trazo por dos razones: para enderezar lo que se me corrió del marcador o que no me quedó en su lugar, y para marcar la sombra proyectada de esta falange sobre este. Entonces aquí oscurezco. Vale la pena ir mirando de vez en cuando lo que está pasando en la foto para referenciarse, para saber si estoy perdiendo alguna geometría, y voy trabajando poco a poco. Listo. Aquí yo puedo demorarme un buen rato, entonces voy a detener la grabación, les muestro poco a poco los avances. Si es el caso lo hago a través de fotografía o de tomas fijas para no tardar tanto en el video. Bueno, aquí voy a sacar el remache. Entonces el remache tiene un plano que es el plano externo y tiene la cavidad. Entonces esa cavidad me produce una sombra proyectada sobre el remache. Tengo esta evidencia del plano aquí y tengo la sombra del remache propia y la cavidad. Entonces trabajo por un lado la sombra que se da en la concavidad está por la parte superior, la sombra que da por la convexidad o el borde del remache da por el otro lado, y con eso saco de manera muy rápida el volumen del remache. Voy a oscurecer un poco acá para marcar la profundidad de esta caja, y con un lápiz blanco puedo hacer acá, este no tiene punta, con este le puedo sacar acá un toquecito de luz para mostrar ese borde de luz que tiene el remache, la cavidad, la caja en la que está metida el remache. Y voy a pasar otro poquito del marcador gris. Vamos a ver este 4 cómo está pintando. Voy a pasar acá un poquitín. Ahí voy avanzando lentamente y cada vez tengo mayor precisión en la geometría. Aquí puedo contornear este plano, recibe menos luz, entonces lo oscurezco un poquitín y me proyecta sombra sobre este.
Aquí me estoy inventando todo. Yo ya estoy aprovechando mi dibujo para intuir y sacar las formas como mejor me parecen. Trato de no perder lo que dibujé, lo que interpreté al dibujar. Finalmente es parte del ejercicio. Bueno, y ahora los dejo con lo que voy a trabajar con el lápiz de dibujo, avanzar rápidamente y al final verán simplemente el resultado para no hablar demasiado.
Bueno, esto es todo. Ya les muestro el resultado. Espero que les haya gustado y que les sirva para entender cómo trabajar con los marcadores y los lápices de colores. Hasta pronto.